soy José Antonio Fernández, analista asociado de FBP. FBP es socio intermediario entre brokers y traders. Aquí tenéis su página web donde en la pestaña de trading podemos acceder a un listado de brokers que podéis contextualizar y estudiar para saber si se adapta a vuestro perfil como traders. Como veis, tenemos una amplia variedad. Dentro de eso también saber que, por ejemplo, dentro de sus principales plataformas, MetaTrader 4 se puede descargar directamente desde cada uno de ellos y MetaTrader 5 lo podemos hacer aparte desde la página del broker, desde la página oficial de MetaQuotes. Dicho esto, también vemos en la pestaña de trading el listado de cuentas fondeadas. Están las principales empresas donde aquellos traders que tienen problemas de capital pueden acceder mediante el paso de un reto o challenge a tener acceso a una cuenta fondeada siempre que se cumplan unos estándares de rentabilidad. Aquí tenéis las principales, os invito también a que le echéis un vistazo. Dicho esto, vamos a dar comienzo. En el vídeo de hoy ya comenzamos en nivel intermedio, damos comienzo a lo que vamos a describir en el vídeo, que es una gestión avanzada de posiciones y sobre todo vamos a hablar del concepto de trailing stop. El trailing stop no deja de ser un stop dinámico que utilizamos en todo momento para ir persiguiendo el precio siempre y cuando se encuentre a nuestro favor. Por lo tanto, lo principal, lo extraíble dentro de este vídeo es que sepamos pasar del stop loss al trading y sobre todo saber cómo crear un stop loss y un take profit de una manera estática, una manera dinámica, y para eso vamos a utilizar indicadores como la TR, Fibonacci, RSI e incluso fractales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de traders no pierde por sus entradas, sino que pierde por lo que hace después de entrar. Hoy vamos a ver cómo gestionar una posición de una manera profesional, no solamente el trailing stop, sino cierres parciales y sobre todo una manera de proteger nuestros beneficios con el indicador RSI. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos reales en el mercado alemán. Por lo tanto, vamos a comenzar inicialmente el gráfico. Aquí tenemos, vamos a pasar a mercado alemán. Aquí lo tenemos. Estamos en un gráfico de 5 minutos y por lo tanto lo primero que vamos a observar dentro de ese gráfico de 5 minutos es que en la pestaña Nueva Orden podemos dar comienzo a una posición desde el nivel de 0,10 y podemos poner en concreto un stop loss a 30 puntos. Aquí lo tenemos, es el nivel actual. Estamos cotizando 24.960, pues 24.930. Sería nuestra zona de stop loss y un stop loss a unos 60 puntos, que sería una zona de 25.000. Aquí lo tenemos. Y realizamos esa posición de compra a mercado. Nos vamos a la pestaña Nueva Orden. Y aquí vemos cómo se ha posicionado nuestro stop loss y nuestro take profit. Tenemos la nueva orden a mercado. Ya sabéis, en el momento que lanzamos una orden, nos encontramos con que los primeros compases solemos tener una data negativa porque es el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que ya hemos visto. Y por lo tanto, lo que tenemos que medir si realmente aquí ya se cumple un ratio 1:2. Ya sabéis que es el ratio rentable para todos los traders. Por lo tanto, lo que hacemos en este caso es verificar que tenemos el stop loss a 30 puntos. Para eso simplemente pinchamos y arrastramos. Aquí lo tenemos. Y que en nuestro TP se encuentra a una distancia de 60 puntos. Para eso pinchamos y arrastramos. Ahora mismo nuestra posición tiene un ratio 1:2. Es decir, si toca el stop loss perdemos 30 puntos, si toca el TP ganamos el doble de lo que perdemos, es decir, 60 puntos. Tened en cuenta que estamos lanzando estas órdenes sin hacer un análisis previo, simplemente para que veáis exactamente cómo se mueve la posición y cómo se ven las líneas de stop loss y TP directamente desde el gráfico. Recordad que aparte de la pestaña Nueva Orden, podemos directamente utilizar este mini terminal, donde una vez que lanzamos la orden, simplemente pinchando desde el punto de entrada hacia abajo ponemos el stop loss y hacia arriba el TP, siempre y cuando sea una operación compradora. Si es una operación vendedora o un short, lo haremos al revés. Por lo tanto, ya sabemos cómo arrastrar las líneas. Es una manera muy rápida también de modificar nuestra gestión de riesgo y por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es, una vez que vemos la posición flotante en nuestra pestaña de terminal, clicamos con el botón derecho sobre la posición y elegimos Trailing Stop. Por lo tanto, aquí como vemos, clicamos con el botón derecho, seleccionamos Trailing Stop, vamos a personalizarlo
Y de esta manera vamos a poner un trailing stop. Recordad que tenemos dos decimales, por lo tanto vamos a poner un trailing stop de 15 puntos. Por lo tanto le damos a aceptar y este trailing stop, como vemos aquí, aparece en amarillo. En el momento que me encuentre en positivo, el stop loss va a ser dinámico y va a perseguir al precio a una distancia de 15 puntos, ¿vale? De esta manera tiene sentido hacer una operativa intradía. ¿De qué manera eliminarlo? Pues ya sabéis, simplemente clicamos con el botón derecho, Trailing Stop, y le daríamos a eliminar, ¿vale? De esta manera vamos a dejarlo corriendo el Trailing Stop para que podáis ver exactamente, ahora estamos en positivo, cómo va persiguiendo al precio. Dicho esto, dentro de los consejos tenemos que hablar que el trailing nativo se ejecuta en el terminal, no en el servidor del broker. Es decir, si cerramos MT4 o se corta internet, el trailing deja de moverse. El último stop loss enviado sí queda protegido en el servidor, ¿vale? Eso tenedlo muy en cuenta. Y para una operativa desatendida, pues, usamos un VPS o un EA de gestión, un Expert Advice, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante. Como regla orientativa dentro del DAX en M5, pues el trading nunca debe ser inferior a la mitad del ATR14 para que el ruido no nos expulse. El ATR14 es una herramienta que tenemos en la pestaña de insertar, indicadores, osciladores, ATR14. Vamos a verlo desde aquí directamente. Oscilador ATR. Aquí tenemos el nivel 14 y le damos a aceptar. El ATR14 está marcando una lectura de 20, por lo tanto, en concreto, nunca debe ser inferior a la mitad del ATR14, la mitad sería 10. Hemos puesto un trailing stop de 15 puntos, por lo tanto, está bien, para que no nos salte demasiado rápido, ¿vale? Esto tenedlo siempre muy en cuenta a la hora de asociar vuestro trailing stop. Otra manera también que tenemos interesante es con los fractales sobre el gráfico. Nos vamos a la pestaña de insertar, indicadores, Bill Williams, y aquí tenemos los indicadores fractales. Vamos a verlo desde aquí. Aquí está. Vamos a ponerlo en grueso. Y aquí tenemos los fractales. Por lo tanto, los fractales, ¿qué es lo que nos van a marcar? Los máximos y los mínimos del precio, es decir, van a ser una señal de referencia. Por lo tanto, una manera de colocar el stop loss es, por ejemplo, si voy a realizar una compra, ponerlo por debajo del fractal, ¿vale? En este caso, estaría en esa línea. Vamos a ver. El fractal estaría en ese nivel, ¿veis? Para una compra, si fuera una posición short vendedora, pondríamos nuestra zona de resistencia aquí arriba, por encima del fractal, ¿vale? Esto es una zona también que tenemos que tener muy en cuenta. Si los fractales se van acumulando en la misma dirección y a la misma altura, pues entonces, lógicamente, está mostrando solidez esa resistencia. Si los fractales se van moviendo hacia abajo y cada vez con un nivel inferior, pues está marcando una tendencia bajista y viceversa. Por lo tanto, el fractal también es otra buena herramienta que tenemos en nuestra MetaTrader 4 para colocar nuestras zonas de stop y de take profit. Por lo tanto, cuando se forme un nuevo fractal inferior más alto, repetimos el ajuste, ¿vale? Como alternativa con ATR es, como ya os he comentado anteriormente, colocar el stop loss a 1,5 veces el ATR por debajo del precio actual o a 2 veces. Yo personalmente lo coloco 2 veces para protegerme. Ahora mismo el ATR se encuentra con una lectura de 20, por lo tanto mi stop loss entrando ahora mismo a mercado estaría a una distancia de 40 puntos. Por lo tanto, aquí vemos el stop loss, lo pondríamos ahí a una distancia de 40 puntos. Ahí lo tendríamos siguiendo el ATR. Por lo tanto, recopilamos, podemos marcar directamente en nueva orden el stop loss y el take profit, stop loss y take profit a un ratio 1 a 2, es decir, stop loss de 30, TP de 60. Punto número 2, podemos colocar el stop loss y el take profit siguiendo el indicador fractal. Colocaremos por debajo del fractal bajista para compras, por encima del fractal alcista para ventas. Y tenemos también el indicador ATR, lo tenemos aquí abajo, indicador oscilador, el cual su lectura tenemos que multiplicarlo por 1,5 o por 2 veces. Yo lo hago principalmente por 2 veces para cubrirnos de una manera más completa. Por lo tanto, ya tenemos directamente la gestión de riesgo avanzada de nuestra posición activada y explicada.
Y tenemos también la opción del trailing stop. Ya sabéis, en el momento que abrimos una operación, clicamos con el botón derecho, seleccionamos trailing stop y aquí en personalizar lo situamos a la distancia adecuada, siempre que sea superior a la mitad de la ATR. Si la ATR son 20, la mitad son 10, pues yo he puesto un trailing stop de 15. Fijaos que tiene dos ceros porque el DAX cotiza con dos decimales, porque si pusiera simplemente 15, lo que haría sería correr la coma dos decimales y por lo tanto me saltaría automáticamente el trailing stop. Como veis aquí, se está respetando muy bien, ¿vale? Por lo tanto, ya tenéis varias herramientas para situar vuestro stop y por lo tanto, de esta manera también seguís un esquema más ordenado que como trader tenéis que tener en cuenta. También, en concreto, podemos hacerlo con la secuencia de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci. Vemos el punto más alto y el punto más bajo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si podemos hacer ese cambio. Estaríamos en objetos. Están objetos. Vamos a darle un fondo para que podáis verlo. Aquí lo tenemos. Fijaos el fondo más oscuro. Vamos a poner en propiedades las velas. La vela alcista, azul, y la vela bajista, rojo. Vela bajista, rojo. Perfecto. Aquí lo tenéis. Vamos a dar un poco de zoom. Aquí lo tenéis. Perfecto. Pues como veis, aquí tenemos el retroceso de Fibonacci. Siempre se utiliza, se estira de la parte más baja a la parte más alta y como vemos ahí comprendería la extensión o el esquema o los rebotes que va teniendo el mercado. Fijaos que ahora mismo está realizando un rebote en la zona de 23.6. Vamos a tener muy en cuenta que en concreto cuando el mercado rebote en el 50 va a ser una buena zona de activación, por lo tanto el stop loss siempre irá situado ligeramente por debajo del nivel 50 y vamos a echar mano de la TR. Y siempre una zona de reactivación va a ser la zona de 38.2, por lo cual lo que podemos hacer es combinar en concreto nuestra gestión de riesgo con ATR con rebotes de Fibonacci, ¿vale? Por lo tanto, va a ser otra herramienta importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar nuestro stop adaptativo. Voy a ir eliminando para que no tengáis en concreto tantas líneas en el gráfico, para que tengáis el gráfico más limpio. Aquí tenemos, fijaos, ya lo tenemos eliminado, Fibonacci, y como vemos seguimos corriendo con la posición y nuestro trailing stop activado. Por lo tanto, ahora vamos a tener muy en cuenta otro indicador oscilador que a mí me gusta mucho, es muy interesante, es el indicador de RSI. El indicador RSI o la índice de fuerza relativa, aquí lo tenemos, lo fijamos siempre por defecto en un parámetro de 14. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es añadir los niveles 30, 50 y 70. Aquí tenemos el nivel de 70, el nivel de 50, que es el nivel intermedio, y añadimos el nivel de 30. Aquí lo tenemos, abajo el RSI, y por lo tanto lo que hacemos es, dejamos siempre en parte visible el RSI en la parte inferior del gráfico. Con RSI por encima de 70 lo que hacemos es ajustar el stop loss al mínimo de la vela anterior menos 2 puntos, es decir, por encima de 70 sería principalmente este nivel. Aquí lo que hacemos es ajustar el stop loss al mínimo de la vela anterior, que es esta, menos 2 puntos. Le quitamos 2 puntos y ahí ajustamos ese mínimo, ¿vale? Generalmente el nivel de 70 suele ser sobrecompra, pero como vemos a veces la sobrecompra se puede extender más velas y de esta manera puede ir generando una tendencia sólida. Con el RSI en concreto, de vuelta entre 45 y 60, como sería este nivel, esta franja de aquí, donde vemos que el precio se ha consolidado, lo que hacemos en concreto es sobre la EMA 20 relajar el stop loss al último fractal. Para eso lo que hacemos es utilizar una EMA 20, buscamos media móvil exponencial de 20 periodos, aquí la tenemos, y vamos a utilizar el fractal. Fractal es un indicador de Bill Williams, y lo que hacemos es
estiramos el fractal. Aquí lo podéis ver mejor. Por lo tanto, cuando se encuentra en este nivel entre 45 y 60, lo que hacemos es, fijaos, que es una zona lateralizada o de consolidación. Lo que hacemos es, en este momento de respiro del mercado, es relajar el stop loss al último fractal. Si estamos por encima de la EMA, el último fractal es este y por lo tanto esta sería nuestra zona de stop. Como veis, se respeta muy bien hasta que ya se produce el cambio de tendencia. Por lo tanto, como veis, tenéis diferentes formas de situar vuestra gestión avanzada de stop loss y de esta manera tenemos que tener atención a errores a evitar. Nunca movamos el stop loss en contra de la posición, ni una vez, esa puerta no se abre. El trailing demasiado corto en el DAX produce muerte por 1000 cortes, como se suele decir, y por lo tanto el ruido normal del índice nos va a sacar una y otra vez. Hay que tener cuidado con el rollover, que se produce a las 23 hora Madrid, ya que el spread del DAX se amplía y puede barrer los stops que estén pegados al precio, de ahí que tengamos diferentes formas de medir el stop, fractal, ATR, RSI, etc. Y por lo tanto, recapitulando, el trailing nativo para lo básico, swing y ATR para seguir la estructura y los parciales en Fibonacci para asegurar, así como el RSI también para ajustar nuestra posición. Aquí, en este caso, tenemos un indicador de momentum, vamos a eliminarlo porque ahora vamos a hacer gestión de la posición. Ajustamos también aquí el ATR y así nos queda el RSI, el ATR y los fractales. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta que antes de mover tu posición, de iniciar tu posición, tienes que tener perfectamente claros estos conceptos. La gestión avanzada de tu trading, que pase por la utilización de diversos indicadores. Elige uno, no hace falta que utilices todos, el que sea más cómodo para ti, pero si es importante, aquí dejamos la posición flotante corriendo, es importante que protejas tu posición para que tengas un plan organizado dentro de tu operativa. De cara a finalizar este vídeo, recordad que en la página web, en nuestra pestaña de contacto de la página web de FBP, encontrarás un formulario para todas aquellas consultas, dudas o sugerencias que queréis hacernos. Estaremos encantados de poder atenderos. Nos vemos en el siguiente vídeo.